soy Karen, bienvenidos a mi canal y hoy acompáñenme a recorrer por dentro el Museo de Miniatura. El Miniatur, llamado el País de las Maravillas en miniatura, ha estado creciendo desde el año 2000. En el 2021 celebró su aniversario número 20. Atrae a más de 1 millón de visitantes cada año. Una gran parte del mundo ya está representada en este museo. Una visita al Miniatur tiene el carácter de un mini city tour. En cada paisaje se pueden observar secuencias de trenes realistas, controlados por un total de 50 computadoras, que se aseguran de que el sistema funcione correctamente. Numerosas figuras y edificios hechos a mano por más de 300 empleados con lujos de detalle. La historia muestra el Neolítico, la Edad Media y la época de la Revolución Francesa. Actualmente existen 10 mundos en miniatura. El área La Dolce Vita es uno de los más recientes. Tardó casi 3 años en construirse y un total de 180.000 horas de trabajo. Bella Italia abrió sus puertas en el año 2018. Con 190 metros cuadrados, los visitantes pueden sumergirse en las playas soleadas de la costa amalfitana, además de Río Maggiore, que es conocida por su estación de tren. Su construcción costó 4 millones de euros y hoy en día se pueden ver 5 partes del país con sus respectivos puntos destacados: Sur Italia, Costa de Amalfi, Roma, Toscana y Liguria. Se han dedicado muchas horas a iluminar cada detalle de la sección de Italia. Cada 15 minutos es de día y de noche en el mundo ferroviario. También incluye edificios históricos de Roma, como la Basílica de San Pedro, la Fontana di Trevi y el Coliseo. El anfiteatro más grande del mundo se convirtió en un modelo pequeño en miniatur y tardó 23 meses de elaboración. Debido a que el Vaticano no quiso revelar sus planos de construcción, los constructores de modelos tuvieron que reconstruir minuciosamente el edificio basándose en unas 1000 fotografías. Se puede apreciar el volcán Vesubio y la ciudad sumergida de Pompeya. El Vesubio cobra vida justo a tiempo para el anochecer. Se elevan nubes de humo, el volcán comienza a burbujear y arroja lava sobre Pompeya. En la sección de Venecia se puede descubrir cada detalle desde todos los ángulos, ya que está dividida en muchos canales y callejones. Venecia es la primera y hasta ahora única sección en la que no hay coches ni trenes en movimiento. Sin embargo, hay más de 150 típicas góndolas venecianas. En el interior del museo se encuentra además el aeropuerto miniatura más grande del mundo, que se agregó en el año 2011, después de casi 6 años de construcción. Muestra las operaciones de vuelos realistas de un aeropuerto internacional.
Se puede observar cómo camiones y autos circulan a través de un sistema de automóviles especialmente desarrollado. La sección suiza es la más impresionante hasta la fecha. Se inauguró en noviembre del año 2007. El enfoque está en la famosa montaña alpina, que se extiende sobre casi 6 metros de altura y tiene 2 plantas, en la que los visitantes pueden caminar y disfrutar de la vista. También se destacan la pequeña fábrica de chocolate, que es la más famosa de Suiza, y el concierto al aire libre con más de 20.000 jóvenes. La maqueta de 46 metros cuadrados es la primera parte de la nueva sección de América del Sur y se tardó 4 años en su construcción. Los visitantes pueden ver diversas representaciones, desde el famoso Cristo Redentor, pasando por Copacabana y el Pan de Azúcar, siguiendo el colorido carnaval hasta las densamente pobladas favelas de la metrópoli. Esta construcción costó 1,5 millones de euros. Y como querían construir la ciudad desde un punto de vista sudamericano, la obra maestra fue creada junto con la familia constructora de Modelos Martínez en un suburbio de Buenos Aires. Solo en la famosa Copacabana se invirtieron más de 60.000 horas de construcción. ¿Y qué sería de una réplica en miniatura de Río de Janeiro sin un carnaval? Con solo presionar un botón, deslumbrantes carrozas y bailarines de samba cobran vida. En construcción constante ya se han planificado secciones adicionales hasta el 2028. Próximamente, a finales de este año, se podrá ver recreada la Patagonia y la Antártida. Después de ello, seguirán América Central y el Caribe, que probablemente estarán en exhibición a fines del año 2024.
Alemania es una de las regiones más antiguas del museo. Su construcción comenzó en el año 2000. Se caracteriza por colinas verdes, lindos pueblos y líneas ferroviarias. Hay una línea de alta velocidad ICE que parece interminable. A principios del 2020 se construyó esta feria de grandes dimensiones. Los visitantes pueden controlar una pequeña parte del sistema a través de los botones que se encuentran en la maqueta. Como uno de los puntos de referencia de la región de Baviera, no podía faltar la realización de este castillo. Es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en el país. Fue elegido por Walt Disney como modelo para el diseño del Castillo de la Bella Durmiente, icónico cuento infantil. En el Miniatur dedicaron una sección separada a la ciudad de Hamburgo, en la que están representados casi todos los lugares de interés de esta ciudad hanseática. Se puede observar cómo el modelo de la estación central de la ciudad tiene proporciones gigantescas. Hamburgo es la ciudad natal del Miniatur y la ciudad más grande y densamente poblada de todo este museo. Como en la realidad, el tráfico de contenedores tiene una gran importancia en el puerto del museo. Se pueden apreciar las réplicas de los distritos más conocidos. Este museo ha presentado recientemente el barrio de Hafen City y la Filarmónica del Elba en miniatura. En 2005 se estrenó Escandinavia. La cuenca de agua real es particularmente impresionante, en la que 16 barcos navegan actualmente de un puerto de miniatura a otro. Se puede ver que los trenes siguen funcionando durante los meses de invierno, aunque tengan que lidiar con condiciones climáticas adversas. Austria y sus Alpes son una de las 3 primeras secciones del País de las Maravillas, en una superficie total de 60 metros cuadrados. Las 4 estaciones se mezclan en los Alpes, representando la auténtica vida en la montaña. La sección de las Américas, inaugurada en 2003, lleva a los visitantes a un recorrido por los Estados Unidos. El paseo marítimo de Miami, Los Cayos y Cabo Cañaveral se fusionan directamente con Las Vegas.
El Gran Cañón solo está separado del monte Rushmore por una carretera muy transitada. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle un like.